que eran hechas en piedra, murallas, algunas mezquitas, pues se habían empleado muchos elementos en su construcción, visigodos, incluso romanos, que se habían metido allí y no le habían dado más importancia. Y todo el gran resto de arte que hacían era un arte muy efímero, porque era un arte que construían muy rápidamente y empleaban las yeserías. Y claro, las yeserías, si tú tienes, claro, con mocábares impresionantes, con cuestiones increíbles, pero expuestas a que si un día les daba el viento, o les daba el sol, o había una gotera, o había un terremoto, pues todo eso venía abajo y se acabó, y ya no se quedaba nada. Normalmente todavía siguen apareciendo, por ejemplo, la madrasa de tan interesante que hay en Granada estaba oculta tras un retablo de una capilla, entonces apareció y se ha podido apreciar en su magnífica e increíble capacidad artística que tenían. Pero las demás artes no. Entonces han quedado una serie de elementos metálicos pequeños que son los que acoge la exposición que se realiza en el Museo Arqueológico Nacional, el MAN. Y gracias a los vestigios materiales que han llegado hasta nuestros días, podemos comprender los principales aspectos relacionados con el metal en Al-Ándalus, desde lo que son la extracción de los materiales de las minas, sus posteriores tratamientos metalúrgicos y su manufactura final, produciendo los más diversos objetos en los que se aunaba el reflejo de una sociedad, una precisión técnica y muchas veces una gran belleza estética. En el trabajo de los metales en Al-Ándalus se nos muestra muy dinámico desde la época emiral, desde cuando llegan los primeros musulmanes, los primeros conquistadores, y en el esplendor del califato de Córdoba, y luego posteriormente en la disgregación que hubo del poder en los reinos de taifas, el periodo de los imperios almohade y almorávide y almohade cronológicamente, que vienen después, hasta llegar allá al epílogo de excelencia y de espectacularidad que supone el reino nazarí de Granada. El Museo Arqueológico es el que acoge esta exposición y gracias pues a la generosidad de muchas instituciones o de unas cuantas instituciones, pues podemos tener un concepto más amplio y más, podríamos decirlo, más selecto y más brillante de lo que ha sido el arte nazarí, no el arte nazarí, el arte andalusí, o el arte andalusí con sus matices, porque muchas veces es un arte que está sumido en lo que es la suma de otras partes artísticas que le aproximaron a ser lo que es y a poderlo contemplar como lo vemos. Dentro de lo que es el proceso de la fundición, han traído los elementos de un tesoro, bueno, diríamos un tesoro es cuando son monedas, pero una colección de objetos que son los bronces de Denia. Y es un excepcional conjunto de piezas islámicas que fue hallado en la localidad alicantina de Denia a principios del siglo XX en el interior de una tinaja, y se hallaron unos 90 objetos metálicos totalmente fragmentados de muy diversas tipologías como candelabros, incensarios, braseros, esencieros, piezas de balanza, un candil y una excepcional lámpara calada. Y gracias a los hallazgos de estos bronces, de otros bronces en Cesarea y en Tiberades, en Israel, se confirma que la mayor parte de las piezas halladas en Denia son de la época fatimí, cuando se movía mucho el comercio desde la parte del Mediterráneo a recibir influencia y a comprar objetos procedentes de talleres sirio-palestinos y egipcios, y fueron transportados hasta este extremo del Mediterráneo probablemente a finales del siglo XI por comerciantes judíos como metal para la fundición. Por tanto, su llegada y su finalidad fue la de reciclaje
hecho provocado por el alto contenido de estaño de esta aleación metálica que en aquellos momentos escaseaba en Al-Ándalus. Y el conjunto se encuentra hoy repartido entre los museos arqueológicos de Denia y de Alicante. Estas piezas que vienen de fuera son las que sirven de inspiración para la creación en talleres propios de piezas similares. O sea, se hacía mucho de lo que se copiaba. ¿Cuáles eran los principales usos del metal en Al-Ándalus? Pues bueno, los objetos elaborados en diferentes metales y aleaciones que conocemos de época andalusí concluyen pues un fiel reflejo de lo que era su realidad social. Desde las piezas más sencillas, muestras de lo que era la cotidianidad y los usos personales, hasta los más suntuosos y escasos, propios de individuos de un mayor poder adquisitivo. El metal fue también protagonista del desarrollo y éxito de ciertas actividades que dieron presagio a la cultura andalusí. Así, la extensión y la consolidación de la islamización en Al-Ándalus conllevó la implantación de la cultura agrícola del regadío y el desarrollo de las actividades artesanales en el ámbito doméstico de las explotaciones agropecuarias, sobre todo de textiles y del cuero, y ello se constata arqueológicamente en la aparición de nuevas herramientas, de nuevos útiles desconocidos o no encontrados en épocas anteriores. Hemos de referirnos también a la numismática, a las monedas y al hecho crucial de que la principal función de los metales preciosos era la de cubrir las exigencias monetarias que tenía el Estado. Como instrumento de una política centralizadora de Al-Ándalus, sobre todo en Córdoba, la moneda andalusí estaba ligada a los cambios socioeconómicos que las diferentes formas de gobierno trajeron consigo. No menos importante también es la implicación del metal con la religión y con el culto, pudiendo una vez más discernir entre lo que es la esfera pública y lo que es la esfera privada. Y en el primero de estos ámbitos donde encontramos los objetos de mayor relevancia, que además, por norma general, se vinculan a las mezquitas aljama de las principales ciudades, sobre todo lámparas y elementos de culto como acetres, como incensarios para crear y para purificar el ambiente de oración. Y no puede olvidarse tampoco la relación existente entre las obras de metal y los avances científicos, tales como los vinculados a la astronomía y a la fabricación de objetos de precisión para medir el tiempo, para medir la distancia con las estrellas, para poder de una manera navegar y moverse. Y no menos importante fue la fabricación de armamento. El pueblo andalusí era un pueblo conquistador y tenía que defenderse del constante envite que siempre le hacían los reinos cristianos. Así que estos han sido un poco los hilos conductores que ha tenido esta exposición, que, como os digo, es una de las más importantes y de las más señeras de las que estamos viendo últimamente. Claro, la gente lo primero que le llama la atención pues son los tesoros de moneda, los tesoros de monedas. Por ejemplo, el tesoro de Córdoba, de la zona que se denomina Córdoba 3 y la calle Cruz Conde, que es una de las calles que está en las calles de Córdoba, la calle Cruz Conde, pues aporta una riqueza de piezas abundantes. Por ejemplo, hay en lo que es la parte del Tesoro de Córdoba, que son monedas de plata, aparecieron 382 dirhams califales y fatimíes. Y en la del Tesoro de la calle Cruz Conde de Córdoba aparecieron 235 dinares y fracciones califales de taifas, norteafricanos y fatimíes, pero todos ellos de oro. 382 monedas y 235, estamos hablando de una cantidad considerable y muy bella. Claro, es lo que llama la atención cuando ves. También se presentan otros tesoros, como el Tesoro de Huesca,
que es una de las escasas emisiones cristianas de esta época, y este tesoro refleja el uso habitual de piezas islámicas en territorios conquistados, pues Huesca había sido tomada por Pedro I de Aragón en el año 1096, y en lo que han llevado ahí 497 sin doblas almohades de Abd al-Mufid Yusuf I, que son las que se empleaban en el comercio dentro de lo que era el reino de Aragón. Son de oro, están fundidas en Al-Ándalus y están fundidas en el norte de África, porque no se puede precisar si exactamente es una fundición de ese tipo. Y luego, pues claro, también había que decirlo, el dinero no tenía religión. Y en un escenario histórico en el que las relaciones entre los territorios peninsulares era constante, muchas emisiones cristianas toman como modelo las islámicas para integrarse en los circuitos comerciales andalusí y mediterráneo occidental, que eran donde se movían. Por eso había mancusos, maravedíes y millareses que imitan respectivamente al dinar califal o de la taifa, al almorávide y al dirham almohade, mientras que el mancuso y el millarés llevan inscripciones deformes, incluso ilegibles. El maravedí y los maravedíes que han llevado ahí expresan en árabe mensajes cristianos. O sea que esto todavía nos lo hace como mucho más interesante y mucho más, no sé si la palabra conmovedor a la hora de expresarnos a lo que es la fusión que hubo entre al menos económica, ¿no? Había cosas en las cuales verdaderamente no se podían, era muy difícil lo que era la unión, pero había muchas cosas en las que sí que se produjo una aproximación. El mancuso bilingüe, que está escrito en latín y en árabe, es una pieza de oro de Ramón Berenguer I, fechada entre el 1035 y 1036 después de Cristo. El maravedí, esta está acuñada en Barcelona. El maravedí de Alfonso VIII de Castilla está hecho en oro toledano también, y es del año 1250 de la era de Safar. Y el millarés es anónimo, está hecho en plata y es el del siglo XIII-XIV después de Cristo. Todas estas piezas que os estoy relatando están de continuo en el Museo Arqueológico Nacional. Otras piezas de interés muy interesante, pues indudablemente ya en lo que son referidas a la religión, son los grandes elementos para la iluminación. El Corán, que es el libro sagrado del Islam y el principal espacio en el que se desarrolla la actividad religiosa, es la mezquita, y es en ese lugar donde encontramos la mayor variedad y cantidad de objetos elaborados en metal y fundamentalmente, como os digo, relacionados con la iluminación, y que fueron realizados en toda clase de metales, tal como se recoge en las fuentes escritas, que dicen: la gran mezquita está iluminada por 37 lámparas. Bueno, esto me lo estoy inventando, pero entendéis que en lo que era el relato histórico era así. En Al-Ándalus destacó la mezquita de Córdoba, que acumuló una gran cantidad de objetos metálicos, seguidos de otros notables ejemplos como la mezquita almohade de Sevilla y la aljama de Granada, de la que de manera excepcional han llegado hasta nuestros días una de las lámparas, que son unas lámparas que tan en la impresión de ser como unas lámparas de rejillas, para que iluminaran, para que el fuego, la llama, se viera desde su parte exterior y pudiera iluminar los bastos. Claro, no siempre hacía buen tiempo en lo que eran las ciudades, y muchas veces había oraciones que prácticamente al rayar el sol en un día de invierno pues eran como muy sombrías y precisaban de tener estos elementos. También muy importante dentro de lo que son los elementos metálicos, los que se emplearon en la ciencia
y en la medicina. La ciencia andalusí se materializó